Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice refiriéndose a él: tengo siempre presente al Señor, con la mira derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traéis por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para entender lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos amigos, es una alegría volver a estar en casa, sobre todo porque al fin y al cabo, sin desmerecer nada, ¿verdad? Pero como en la propia casa en ningún sitio. Y se cumple, os lo puedo asegurar, eso de que de Madrid al cielo. Y no porque sea de Madrid, sino que de verdad esto es como una droga que una vez que se prueba, estés donde estés, ya no estás igual. Así que estoy feliz de poder estar aquí después de todos estos meses por América,
en un entremés, porque me queda poco tiempo para volver a partir para América. Es lo que tiene esto de andar fundando, que es una cosa bastante incómoda, sinceramente, pero se hace por el Señor. Así que estoy en casa y de nuevo muy a gusto con vosotros y os agradezco todo el apoyo de las oraciones que he experimentado en este tiempo. He dejado allí en Chile al padre Benjamín y al padre William, con la fundación de las dos parroquias, y en México al padre Felipe con fray Jacobo, con la parroquia que tenemos allí. Bien, yendo al Evangelio que acabo de leer, es el famoso pasaje donde se nos cuenta la aparición del Señor a los discípulos no apóstoles en el camino de Emaús. Creo que tiene algunas enseñanzas especialmente útiles para nosotros en esta época. La primera, la presencia del Señor en medio nuestro. Es decir, la promesa que había hecho Cristo viene recogida en Mateo 18:20, donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esa promesa la aplica aquí. Hay dos, no son apóstoles, uno de ellos se llama Cleofás, el otro no sabemos el nombre, era del grupo más amplio de los discípulos, 2. Y eran 2 que no tenían fe. Es decir, habían sido compañeros de Jesús, sus seguidores, pero en ese momento no eran creyentes en la resurrección. Habían tenido una esperanza de tipo político, lo dice el texto. Creyeron que Jesús era el futuro libertador de Israel, una esperanza política, y se habían sentido decepcionados al verle morir en la cruz. Bueno, sus planes, sus objetivos no se habían cumplido. Bueno, y se marchan, huyen. Y sin embargo, tienen algo, amistad entre ellos. Debían de ser 2 que, bueno, es normal que en un grupo grande siempre haya un grupo más próximo entre ellos y otro grupo más próximo, es lo normal, ¿no? Debían de ser 2 amigos, quién sabe si a lo mejor eran parientes, que entre ellos mantienen una amistad. Hay, por lo tanto, una unidad. Y yo creo que este es el primer dato. El Señor se hace presente, como había prometido, donde 2 o más están unidos en su nombre. Primer dato. Y fijaros la importancia que tiene esto. Nosotros creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Hay una sustancia sobre la cual se va a hacer la transustanciación, el pan y el vino. Y hay una persona que puede hacerlo, el sacerdote debidamente consagrado. Bien, hay otro tipo de sustancia diferente y hay otro tipo de ministro que puede servir de intermediario para que el Señor haga un milagro que asegure su presencia. ¿Cuál es esta otra sustancia? El amor. Donde 2 o más están unidos, el amor. El amor. ¿Quién puede hacerlo? Cualquiera. La Eucaristía solo puede consagrarla un varón legítimamente ordenado. En cambio, cualquiera, 2 esposos, la madre y el hijo, la abuela y un nieto, 2 amigos en el trabajo, cualquiera puede ser sacerdote que consagra esta otra sustancia, el amor, la unión. Donde hay amor, allí está Dios. ¿Qué significa esto? Os voy a poner un ejemplo para que veáis la importancia que tiene. Suponed, imposible, pero suponed que yo me volviera loco y que ahora, después de la consagración, con el Señor presente en el pan, en el vino consagrado, yo arrojara por el suelo el cuerpo sagrado de Cristo. Vosotros diríais, sacrilegio. Os echaríais la mano a la cabeza, sacrilegio, y tendríais razón. Pero sin embargo no nos damos cuenta de que eso lo hacemos muy frecuentemente, por ejemplo en el hogar. Si vosotros, o yo en mi comunidad, si nosotros, en vez de mantener la unión, hacemos que esa unión se rompa, estamos cogiendo a Jesús y arrojándolo fuera, como si yo cogiera la Sagrada Eucaristía y la tirara a la calle para que la pisara la gente. Es decir, si yo puedo consagrar
la presencia del Señor con el amor, también puedo romper, destruir la presencia del Señor cuando no tengo amor. Cuando yo amo, el Señor está. Y cuando yo no amo, expulso al Señor, por ejemplo, de mi casa o de mi comunidad. Este es mi poder, y esta también es la capacidad que tengo de hacer el mal. Cuando en la casa el Señor está, cuando hay amor, ¿qué decimos? Aquí se está muy bien, esto es el cielo. Y cuando no hay amor, cuando hay gritos, tensiones, rencores, ¿qué decimos? Esta casa es un infierno, y no me refiero a la serie de Antena 3. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Porque no está el Señor, porque no hay amor. Es verdad que no siempre depende de ti. Es verdad que en muchas ocasiones, y no solamente es una impresión, sino una realidad, uno está tirando del carro y el otro va cómodamente subido en el carro. Y aguanta el matrimonio si hay uno que tira, porque el otro no hace nada. El otro va, repito, cómodamente subido y dice, habrá matrimonio mientras tú aguantes, accedas a todo lo que yo pido y hagas lo que yo quiera. Y es verdad que llega el momento en que ese o esa que tira del carro se desfonda y dice, no puedo más, hasta aquí hemos llegado. Es verdad. Es verdad, y así lo admite la Iglesia, que hay situaciones límite realmente graves en las cuales uno puede decir, no puedo más. O sea, la Iglesia jamás ha dicho, nunca ha dicho, la mujer tiene que aguantar que la peguen. Nunca. Jamás ha dicho la Iglesia, tienes que aguantar que te engañen sistemáticamente. Jamás ha dicho eso. Es decir, hay situaciones límite, casos extremos, en los cuales hay que poder decir, hasta aquí he llegado, porque no puedo más. Pero esos casos extremos, que son casos extremos, no son afortunadamente lo de cada día. Lo de cada día es, yo tengo que hacer mi parte, todo lo que pueda, para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia, para que el Señor esté presente en medio nuestro. Yo tengo que pagar el precio de la unidad. Y si no lo pago, entonces pagaré el precio de la desunión, el precio de la división, y por lo tanto mi familia no será el cielo, sino que será el infierno y se romperá. Hace muchos años leí una frase de Julián Marías, que escribía lo que había sido su experiencia con la iglesia aquella del posconcilio, y decía que tenía la sensación de que algunos querían echar a otros de la iglesia. Y él decía, que se vayan ellos porque yo no me voy. Bueno, pero también se daba cuenta, escribía Julián Marías en una memorable tercera de ABC, decía que no bastaba con eso, sino que también él tenía que poner su parte. Y decía una frase que a mí me ha servido muchísimo en la vida: por mí que no quede, por mí que no quede. Yo os invito a que esta frase la apliquéis en vuestra vida familiar. Por mí que no quede. Hay que salvar la familia, hay que salvar la presencia del Señor en medio nuestro. Por mí que no quede. No depende solo de mí, no depende solo de uno. Una familia, una relación de esposos o una relación de padres-hijos entran ingredientes distintos, que tienes en cuenta el sexo, la edad, muchas circunstancias. Pero por mí que no quede. Yo voy a hacer todo lo posible para que el Señor esté presente en medio nuestro. Voy a hacer todo lo posible para que mi hogar sea el cielo y no una pesadilla con la que me encuentro todos los días y en la que no se puede vivir. Por mí que no quede. Voy a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para salvar mi familia, mi matrimonio o mi relación entre padres e hijos. Primer punto. Segundo, aparte de este hecho de que el Señor se hace presente en medio de los discípulos, llevando a la práctica una promesa de que Él está cuando hay unidad, aparte de esto hay otra cosa importante. Estos apóstoles no le reconocen. Tampoco la Magdalena le reconoció el domingo por la mañana. Cuando le vio, le confundió con el jardinero. No le reconocen. El cuerpo real de Cristo resucitado era diferente de aquel cuerpo previo a la resurrección. Era cuerpo, le tocan, le ven comer,
le escuchan, no es un fantasma, pero es distinto. Y esto nos sucede también a nosotros muchas veces en la vida. Hay un cliché, hay un modelo de Dios. ¿Cuál es el modelo de Dios que todos reconocemos? El Dios de la gloria, el Dios de los milagros, el Señor de los milagros, el Dios todopoderoso. Ese es el cliché. Estos discípulos dicen: habíamos esperado de él que fuera el libertador de Israel. Tenían su cliché, tenían su modelo. El Cristo político, el Cristo guerrero, el Cristo que a base de milagros desarmaba a los romanos, el Cristo que a base de milagros transformaba las piedras en panes, o de 2 o 3 panes y 4 o 5 peces daba de comer a la multitud, el Cristo que resucitaba a los muertos, el Cristo que curaba las enfermedades. Este es el cliché de Dios, el Todopoderoso, que lo es. Pero de repente el Todopoderoso se esconde detrás del crucificado. Es el Todopoderoso, pero no lo parece. Lo que parece es alguien que no puede ni salvarse a sí mismo, como le gritaban, burlándose los que estaban a su alrededor el Viernes Santo en la cruz. A otros ha salvado, a él no puede salvarse. El Todopoderoso se esconde detrás del débil. El Dios fuerte aparece un Dios débil, y entonces tú no le reconoces. ¿Qué significa para nuestra vida? Tú estás viendo a Dios con un cliché. Y cuando Dios no viene con esa figura, dices: me ha abandonado, no le conozco, no se interesa por mí, no existe, o si existe yo no le importo. Y no es verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo por limpiarnos la mirada. Cristo está, y a veces efectivamente viene como el Señor de los milagros. ¿Cuántos hace en nuestra vida? Y otras veces no. Otras veces se esconde detrás de esa apariencia de impotencia, de esa apariencia que no te permite reconocerle como el que tú quisieras, sino como el que Él quiere. Hace una semana estábamos disfrutando con la canonización de Juan Pablo II. Estábamos recordando la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Cuándo hay que decir: Divina Misericordia, en ti confío? ¿Cuándo? Hay que decírselo sobre todo en los momentos en los cuales la oscuridad llena tu vida y tienes la mirada llena de negrura y no de luz. Ese es el momento de decir: Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué permites esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para decir a continuación: en ti confío. No eres el Dios de los milagros, no eres el que yo esperaba, no eres el futuro libertador de Israel, no eres el que me va a curar del cáncer, no eres el que me va a dar el trabajo con el que sueño, no eres el que va a convertir a mi marido, a mi mujer, a mi hijo. No eres esto, eres un Dios desconocido, eres un Dios que no esperaba, pero a ti te acepto, a ti te quiero, en ti creo y en ti confío. Aclarar la mirada para saber ver al Dios verdadero, cuando viene no como el Señor de los milagros, sino como el que humildemente nos dice: ¿y si no te puedo dar nada, me seguirás queriendo? Y si no puedo, que sí que puedo, pero quién sabe por qué, Él sabe, si no puedo responder a la petición que me haces, ¿me seguirás queriendo? Ese es el momento de decirle: Jesús, en ti confío, yo te quiero a ti. Santa Teresa decía: busquemos al Dios de los caramelos y no los caramelos de Dios. Jesús, tú, que eres todopoderoso y al que tantas veces no entiendo, tú sin embargo eres el Señor de mi vida. Luchemos por la unidad en la familia, pagando el precio, por mí que no quede, y digámosle a Dios, en lo bueno y en lo malo: Señor, en ti confío. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es nuestro bien, en Él ponemos nuestra esperanza. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre Francisco y el Papa Emérito Benedicto, roguemos al Señor. Pedimos por Monseñor Flavio y su arquidiócesis de Ibagué, pedimos por la paz en este pueblo tan querido que es Colombia, pero también en los pueblos vecinos, como por ejemplo Venezuela, en otros sitios como Ucrania o Siria, roguemos al Señor. Elevamos nuestras súplicas al Señor por las familias, para que estén unidas, sobre todo las que no se encuentran así. Pedimos a Cristo con humildad para que acabe este genocidio espantoso del aborto. También pedimos por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Encomendamos al Señor nuestras intenciones particulares y le pedimos que nos ayude a abandonarnos en Él, a confiar siempre en su divina misericordia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón. Sácianos de gozo en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibirá, hermanos, este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado.
Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, en el nombre del Señor, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y nuestro obispo Flavio aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carmen, Juan, Eulalia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
Señor, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Cantamos el número 80, Peregrino de Maús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús.
Antes de que el señor arzobispo nos dé la bendición y nos deje y nos mande ir en paz, dos pequeños avisos. El libro del mes que está a la venta es una pequeña joya. Es un libro de Benedicto XVI que recoge sus meditaciones sobre la Virgen. Se llama La Virgen del Sí. Y realmente es como él escribe siempre, ¿no? Con una gran profundidad teológica, pero también con una profunda espiritualidad. Está a la venta. El sábado que viene, a las 7 de la tarde, tenemos el retiro de espiritualidad de los primeros sábados. No lo hicimos ayer porque por ser puente dábamos por supuesto de que la mitad de los madrileños estarían fuera, con un puente de 5 días, ¿verdad? No ha sido así. De hecho, la iglesia afortunadamente sigue estando llena, pero lo hemos pasado el retiro al sábado que viene. Sábado, por lo tanto, a las 7, retiro de espiritualidad. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Les deseo a todos una nueva semana llena de las gracias y bendiciones de Dios. El Señor esté con vosotros. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.